Cuba, para unos un sueño, para otros una pesadilla. Para algunos luz de esperanza, para otros objeto de odios. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. En la comoderación del programa está conmigo mi compañero Samuel Muñoz. Gonzalo, bienvenido a Guadalajara, bienvenido a tu casa, al Sistema Jalisciense de Televisión. Gracias. ¿Qué te parece si para este programa presentamos a nuestros invitados? El día de hoy tenemos a la maestra Silvia Figueroa del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer. Y también está con nosotros el maestro, artista plástico, Waldo Saavedra. Pues gracias por la invitación. Y está con nosotros también Jaime Ramírez Yáñez, periodista. Así es, periodista también del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y de otros medios escritos. Gracias, Samuel, gracias, Gonzalo. La revolución cubana, como sabemos, desató odios y amores. Y ahí están los cubanos con un sistema que impusieron por las armas y que se ha ido desarrollando con el tiempo. Algunos dicen hacia adelante, otros dicen hacia atrás. Sin embargo, a pesar de un enorme bloqueo o, como dicen los norteamericanos, de un embargo, el país continúa con las autoridades que se dio en un primer momento. ¿Qué significado tiene Cuba hoy para los latinoamericanos? Definitivamente es de gran relevancia en el tema de la geopolítica, por demás interesante que un pequeño estado que en la lógica de la Guerra Fría pues era un estado periférico y satelital, haya logrado, a pesar de las profundas presiones de todo tipo, en lo económico, en lo diplomático, haya logrado erigir un modelo propio, lo que ellos llamarían nuestro propio modelo de democracia, con la finalidad de lograr conservar la identidad del pueblo cubano, su plena soberanía y sobre todo, de alguna manera, hacer frente a los embates de lo que en aquel momento fue un hegemón. El tiempo ha cambiado, los Castro continúan en el poder y Cuba hoy continúa siendo un país relevante. Tamaño demográfico pasa a ser una segunda historia cuando hablamos de ubicación geográfica y sobre todo lo que significa en materia de política exterior para los Estados Unidos el hecho de que los Castro continúen ahí. ¿Y cómo será pensar que viene China, no respetando más este bloqueo, a celebrar contratos a 30 años para habilitar la industria del petróleo en la cuarta cuenca energética que además compartimos los mexicanos con los Estados Unidos y con Cuba? Para nosotros, por demás relevante. Waldo, tú como cubano y como artista además, ¿por qué ha dejado tan marcado en la historia de América Latina la Revolución Cubana y se le cataloga como uno de los eventos más importantes en este continente? Yo creo que la cultura es la base fundamental, es la columna vertebral de cualquier sociedad. Esta revolución fue hecha específicamente por jóvenes y desde un inicio, pues, de mis experiencias, de mis recuerdos cuando vivía en Cuba, sobre todo en mi época de niño, y la verdad tuve una infancia muy feliz, fue una infancia, la verdad, muy, muy culta, y de eso son esas cosas que no me arrepiento. ¿Y qué siente la mayoría de los cubanos hoy cuando analiza el camino recorrido? Tanto los cubanos que están fuera como los que están dentro. Mire, la cuestión está en, yo siento que, sobre todo en la individualidad, en cómo le va a cada quien. O sea, yo puedo hablar de mí, y hablo en el sentido de que me cuesta trabajo hablar de Cuba, me cuesta trabajo a estas alturas del partido, a estas alturas de la historia, en el sentido de que no es el mismo contexto, no estamos viviendo en ninguna parte del mundo lo mismo que vivimos en los años finales, bueno, sobre todo en los años 60, en los años 70, y yo creo que hacer un reordenamiento de estas ideas porque me resulta difícil. En lo personal, me pesa más, siento que es más importante en mí probablemente la nostalgia o probablemente la experiencia de ese pasado que lo que realmente estoy viviendo ahora. A mí, por ejemplo, me cuesta trabajo ir a Cuba, trabajo en el sentido, no hablo en la cuestión económica, me refiero en el sentido de encontrarme una Cuba que es totalmente diferente a la que viví
O sea, hablo específicamente, Cuba hace 20 años era otra cosa, y 30, por favor. ¿Se ha empeorado la situación? Yo siento que se ha empeorado, pero se ha empeorado a la par de como se ha empeorado en el mundo. O sea, eso siento. O sea, en esto tiene que ver mucho con esa gran crisis ideológica que padecemos en todas partes. No es la misma época. Jaime, México jugó un papel importante en la Revolución Cubana porque aquí se fraguó, es decir, aquí se modelaron las estrategias para iniciar esta revolución. ¿Qué papel jugó? Y también podemos en este momento decir que Cuba es un país realmente socialista. Pues de aquí de México salió el Granma, ¿no? Y salió con mucho apoyo extraoficial, oficial, ¿no? Sí, donde actores del gobierno mexicano tuvieron una participación definitiva. El proceso cubano, bueno, México lo absorbe después de una Segunda Guerra Mundial y una repartición del mundo entre el Oriente y el Occidente, ¿no? Hay culturas como la mexicana, la cubana, la latinoamericana que por sus bases quedan ideológicamente entre lo social, lo cultural, lo político. México absorbe eso, pero sí necesitaba un cambio de atmósfera respecto al trato frente a Estados Unidos. Cuba lo propicia y le propicia a muchos países latinoamericanos ese cambio de discurso. Es decir, Miguel Alemán, el presidente, vio la conveniencia de apoyar el movimiento cubano, si no oficialmente, porque no podía abrirse de capa por las presiones estadounidenses, estaban muy fuertes, Hoover estaba muy pendiente de lo que estaba sucediendo en México, pero sí podía apoyar de alguna otra forma al movimiento cubano, y así lo hace. Esta acción responde a la necesidad mexicana y a la necesidad de todos los países latinoamericanos de ese cambio atmosférico frente a la política estadounidense, y de apoyar un movimiento que francamente iba a abrir ese canal y se iba a equilibrar en esta zona. Es decir, la presencia soviética en Rusia, que era ya una potencia después de la Segunda Guerra Mundial, frente a los norteamericanos, eran dos gigantes que se tenían miedo para empezar, ¿no? Y los dos con mucho poder, con una Cuba que estaba en medio y que esto le propiciaba un cambio de discurso a los latinoamericanos. Digo, yo así lo veo. En muchos casos quizás matizado, pero sí una apertura de reclamo de fincar los derechos como país frente a un gobierno estadounidense que hasta ese momento se creían los libertadores del mundo y que por tanto querían sujetar a muchos países latinoamericanos. La revolución cubana en México pega de esa forma, ¿no? De parar un poco a Estados Unidos, decirle, espérame tantito, y cambian el discurso. Yo creo que el avance en México y en muchos países de Latinoamérica puede ser, Gonzalo. Silvia, ¿y qué ha impedido a los cubanos consolidar un sistema político socialista como el que ellos querían, o de democracia popular, como se dice por el otro? ¿Fue debido a esta actitud agresiva de los Estados Unidos o se debió también a graves errores al interior de la propia revolución? Yo iría más por la primera opción, en el sentido, de que los Estados Unidos presionaron y arrinconaron, de tal manera que cuando se empieza a hablar de la ley de la reforma agraria, no más latifundios, y entonces vamos a tener que pagar las propiedades de los ciudadanos estadounidenses, pero no lo podremos hacer de inmediato, empiezan a manejarse una serie de disposiciones para tratar de asfixiar la economía de Cuba. Hay un hegemón que sale y que entonces está dispuesto de alguna manera a proteger, y así es como se va dando esta filiación hacia la ideología soviética. A fin de cuentas podemos encontrar, yo no sé si llamarle adoctrinamiento, y Waldo por supuesto que tiene muchas más cosas que decir al respecto, pero yo como extranjera, como lo veo, se empieza a formar un ideario nacional, una conciencia nacional basado en una ideología revolucionaria con la que comulgan los cubanos, en el sentido de que, ¿qué es democracia? Cuando hablas de democracia tienes que hablar de libertad y de igualdad de oportunidades. Correcto. Ese modelo político, social y económico que estaba proponiendo la revolución precisamente iba enfocado a que todo ciudadano cubano tuviera garantizada pues una vivienda digna, un sistema de salud, un alto nivel de educación, el acceso a la cultura y al deporte, que todo eso pues me parece que de alguna manera cuadra
con lo que sería un sistema democrático. Por ahí hay un artículo muy interesante que se llama precisamente así, Cuba es más que una democracia. Y han pasado los años y los momentos del bloqueo, insisto, desde fuera, para mí han sido fatídicos, sobre todo en el tema de salud, y eso pudiera provocar de pronto cierta desazón en las personas que ya no son que son muy jóvenes, porque el mundo ha cambiado. Ahora, ¿qué es lo que tenemos en Cuba? Yo no sé si podamos etiquetar como sucede con China. China es un país socialista, pues ellos dicen sí, es un socialismo con características chinas. Y en el caso de Cuba lo que estamos teniendo es una transición. En julio del año pasado estuvo ahí el señor Xi Jinping, y él es el próximo presidente de China. Él estará sustituyendo, a lo largo del año va a haber una serie de cambios en China. Él está ahí y se habla de que de alguna manera hay una alianza para permitir esta transición y estas reformas que a últimas fechas ha llevado Raúl. Interesante, porque resulta que los chinos tienen un sistema que ellos dicen socialista, pero tienen sistemas de vida y de trabajo que, si bien satisfacen las necesidades de muchas personas, lo que ellos hacen aquí en América Latina cuando compran una empresa es el establecimiento de un capitalismo más duro y más peor que el de los Estados Unidos. Sí, ese es el modelo al cual iría Cuba, la chinenización de la Revolución Cubana. Siempre ha habido que mirar hacia afuera, ha habido que buscar otros refugios, otras potencias. Y le recuerdo cuando usted comentaba de cómo empezaba esto con la extinta Unión Soviética. No sé si la tarea del gobierno, del actual gobierno cubano, sea aliarse o tener que ver mucho más con los chinos, pero me resulta difícil. Es decir, Cuba, en el pasado como ahora, tiene muy pocas alternativas. Está prácticamente obligada a seguir determinados caminos que a lo mejor ni siquiera lo quieren de todo corazón. Mire, a mí me parece que todo esto depende de las coyunturas geopolíticas que se dan de pronto. Con los chinos, la verdad, viejo, no tengo ni la más cercana relación. Estamos volvemos a hablar de nuevo de economía y de política. Ajá. Y son asuntos que a mí me resultan muy inquietantes, muy raros, ¿no? Muy chinos. Perdón, les recuerdo un detalle. Yo recuerdo, y valga la redundancia, hace unos años, cuando todavía vivía en Cuba, en los últimos años, ya cuando se venía a venir la crisis esta, yo recuerdo que Fidel visitó Corea, la República Socialista de Corea del Norte. Uh-huh. Y les juro que yo, como muchos cubanos, nos persignamos porque yo dije, si Kim Il-sung entra aquí, esto se va a poner muy malo. Por cosas, esa jocosidad nuestra, porque en definitiva volvemos a lo mismo, o sea, son sociedades muy diferentes, claro. Una cultura muy distinta. O sea, dentro de esta misma globalización que estamos viviendo desde que Colón llegó a América, el hecho de que nosotros, la verdad, nos parecemos muy poco a los asiáticos. ¿Cuáles han sido las ventajas que ha obtenido Estados Unidos con respecto a los demás países latinoamericanos? Yo consideraría que Estados Unidos ha perdido su presencia en los últimos años, ya no es la que tuvo en el pasado. En el caso del mismo Cuba, ¿cómo funciona la ley Helms-Burton, por ejemplo, que todavía está vigente? Cada 6 meses el presidente tiene que estar ratificando lo que ellos dicen embargo, lo que los demás, sobre todo en Cuba, se le conoce como bloqueo, y las fuertes sanciones para aquellas empresas, individuos, hasta los gobiernos que decidieran interactuar comercialmente con Cuba. Y hay países a los que ya no les importa, desde el mismo Venezuela, a través de su proyecto Petrocaribe y todo el subsidio que hace del petróleo, hasta Brasil, que es el que puso los recursos económicos para poder habilitar el puerto de Mariel, muy cerca al oeste de La Habana, y los mismos chinos con 13 contratos petroleros a 30 años para poder habilitar 29 bloques en la zona económica exclusiva del Golfo de México. Entonces, a mí por eso me parece inconcebible que, teniendo los tres, México, Estados Unidos y Cuba, custodia de un recurso que es estratégico para la economía y la industrialización, se les permita, porque quiere decir que ya no existe esa capacidad de maniobra,
a otra potencia emergente venir del otro lado del mundo, aliarse con compañías españolas, como el caso de Repsol o Petrobras de Brasil o Petróleos de Venezuela y muchísimas otras, que son 12 o más compañías, para empezar a habilitar un recurso en donde hay yacimientos transfronterizos. Lo que pasa es que ya se le La tiene influencia de los Estados Unidos que mencionabas, Silvia, ha venido disminuyendo en cuestión a América Latina. ¿También ha influido en el punto de vista de los latinoamericanos respecto al bloqueo? Si nosotros revisamos lo que ocurrió en la última sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, únicamente 2 países votaron a favor del bloqueo. Del mundo. Sí, es un del disparate mundo, ya. que fue Estados Unidos e Israel. Sí, sí. Yo el Son ejemplo, los únicos. todos los demás lo repudian. Perdón, Silvia, el ejemplo Sí. que yo le ponía a Silvia es que una de las peores guerras del siglo XX fue la guerra de Vietnam, o yo lo conozco como el genocidio yanqui en Vietnam. Tanto es así, tantos muertos hubo en Vietnam como también muchas bajas sufrieron los Estados Unidos, o sea, los ciudadanos norteamericanos, los soldados que iban a pelear. En primer lugar, Vietnam es un país que está allá en el sudeste asiático, pero si Vietnam estuviera más cerca de los Estados Unidos y si realmente hubiera habido un éxodo de vietnamitas poderosamente económicos, así, hacia los Estados Unidos y específicamente al estado de la Florida, probablemente entonces los Estados Unidos mantendrían un bloqueo económico a Vietnam. Sin embargo, las relaciones de Estados Unidos con Vietnam ahora son muy buenas. ¿No les parece que aquí hay una gran diferencia? ¿No les parece que hay una gran hipocresía en todo esto de cómo se plantean las ideas en que por qué Cuba, y en el caso específico de Vietnam, de haber tenido, que no hace mucho, una tremenda guerra, y digo no hace mucho porque no han pasado ni siquiera 50 años, no me explico. Entonces aquí hay una gran contradicción. Yo sí veo, Silvia, yo no veo tanto que Estados Unidos haya perdido las presencias, en la medida que el mundo se ha hecho más dependiente del capital. Yo lo que veo es que Estados Unidos ha matizado sus presencias, es decir, ve que ya no puede tener la impunidad que tenía antes, por su misma conveniencia de que sus mercados financieros funcionen en una terrible recesión que tienen ellos interna, ¿no? Yo creo que y ha aprovechado momentos muy específicos. Tú hablabas, Gonzalo, del socialismo. En Cuba el socialismo duró un suspiro y en la Unión Soviética se convirtieron en burocracias de Estado. Exactamente. Donde la clase poderosa vivía muy bien, la clase cultural vivía muy bien. Algunos, por ejemplo, Silvio Rodríguez, Pablo, todos estos grandes entes de la clase cultural vivían muy bien, pero había una gran clase que no vivía muy bien. Ahora, pero mire, le voy a aclarar algo, en el sentido específico de que a mí me tocó vivir en Cuba. Digo, qué bueno, ¿no? Qué bueno que vivían bien los artistas. Le aclaro lo siguiente, yo no creo que sea una cuestión, no creo que sea así de que los artistas, si hacemos una cuestión comparativa, o sea, hablo clasistamente, digamos, usted lo plantea como una clase, o así lo entendí, el término artista, ¿no? No, de que la burocracia del Estado, Ajá, que propicia también un apoyo importante a la cultura, que yo le doy gracias a Dios de que así hubiera sucedido, sí deja, pero también deja en estado de indefensión otras áreas, ¿no? Pero la diferencia que existía en esos años entre un ciudadano común y un artista, lo asumo, o estoy de acuerdo, existía, pero no era abismal, ¿eh? En este momento estamos en Cuba en una situación en la cual se habla mucho de reformas, de la necesidad de hacer cambios. ¿Hacia dónde conducen esos cambios, Silvia? ¿Qué orientación percibes tú de cuál podría ser el futuro de Cuba con esas reformas? Qué interesante, y eso me permite ligarlo con el comentario que necesitaba hacer. ¿Qué se tiene que cambiar en Cuba cuando estadísticas que vienen, por ejemplo, de UNICEF nos dicen que la expectativa más alta de vida la vamos a encontrar precisamente ahí, si hablamos de América Latina y el Caribe, que es de prácticamente 80 años, tanto para el varón como para la mujer? El grado promedio de estudio, todo mundo cursa su tercero de preparatoria y tienen acceso a tener este refinamiento técnico en la parte de las artes, tienen acceso a estudios de educación superior. Fue el primer país en el hemisferio, estoy hablando incluyendo a los Estados Unidos y Canadá, en erradicar el analfabetismo. Sí, eso sí. Tienen un sistema de salud
que realmente es admirable, de tal manera que un cubano que tiene una enfermedad tiene la certeza de que un médico le va a atender y además que va a tener la oportunidad de recibir las medicinas que su tratamiento le requiere. Entonces, yo sí matizaría esta parte. Por supuesto que hay desabasto, por supuesto que hay escasez, como Jaime mencionaba, claro que los Estados Unidos son los que han manejado los organismos y los instrumentos financieros y no ha habido líneas de crédito hasta lo que ha ocurrido en los últimos 8 años Sí, no hay hacia líneas de Cuba. crédito. Pues no hay bloqueo, es semibloqueo, pero no hay créditos, ¿verdad? Sí, que es lo Así mismo. es, que a lo mejor por eso no se pudieron desarrollar proyectos que eran importantísimos para detonar la industria. Ahora, las reformas realmente son reformas que tienen un cuatrienio, de tal manera que generalmente son planes quinquenales y que los resultados por lo menos se ven en el mediano plazo. ¿Y qué es lo que hemos tenido? Pues que el ciudadano cubano tenga acceso a los hoteles, por ejemplo, en Cuba. En este momento que exista la oportunidad de una compraventa de automóviles o compraventa de casas, que hay 178 oficios en donde yo como cubana voy a poder percibir un recurso, etcétera. Pero no hemos escuchado nada sobre reformas de fondo. Eso no quiere decir que no vayan a existir o que no existan ya algún plan maestro que no se haya dado a conocer. En lo personal, a mí me llama mucho la atención el acompañamiento de los últimos años que ha hecho la dirigencia del Partido Comunista Chino en Cuba. Y esto no quiere decir nada más que posiblemente replicar un modelo que a ellos les funcionó. Ahora, China son 1.350 millones de habitantes, No, y China se está 11 viendo ya, millones de sí. habitantes. Pero estas Todas reformas, esas reformas son muy tibias. Son tibias. habrá reformas, pero serán antes de Castro o después de Castro. ¿Y Estados Unidos también qué papel jugará? ¿Está esperando que se dé un Yo fenómeno? creo que son después de Castro, ¿no, Silvia? Pues Yo creo que Raúl, lo que tiene atorado todo, ¿no? Raúl Castro ha dicho, no vivimos más en la Guerra Fría, y eso lo dijo en el año 2007, yo creo que eso es importante. un mensaje Barack Obama, importante. Premio Nobel de la Paz, y que nos dice, relajaré el embargo en la medida en que tengamos reformas. Entonces, como que estamos entrampados. Sí, hay y candados, ¿no? Hay así candados es. para establecer relaciones. ¿Las izquierdas serán alternativa? Bueno. Hay izquierdas ya gobernando algunos países latinoamericanos y lo hacen con la economía de mercado, entonces también están traicionando, digamos, Es el socialismo que decía, que conocían el socialismo a la francesa, ¿no? Que Pero, decían, pero yo no creo que sea una cuestión de traición en este momento de que hay una crisis, perdón que lo interrumpí, no. Que sea una cuestión de traición en este momento que hay una gran crisis ideológica, incluso crisis espiritual, porque realmente la crisis no es solamente económica. Entonces a mí me parece que es una cuestión de metamorfosis, de camaleónica casi, de tratar de hallar soluciones, porque esa solución que usted me preguntaba, me encantaría ser brujo y tener aquí una bola mágica y decir, bueno, vamos arreglando esto. Yo creo que más que o las una cosa izquierdas- de santería. Bueno, eso está más cerquita, pero yo prefiero no hablar de palero. Pero hablando de santería, nos llama la atención que el Vaticano esté tan preocupado de Cuba. Tenemos dos papas que van a visitar Cuba en un periodo muy cercano. Estuvo ya Juan Pablo II y ahora Benedicto XVI. Va a visitar Cuba. ¿Qué atrae tanto Cuba al Vaticano, Silvia? Pues yo diría que el Vaticano es un estado muy pequeño que maneja a la perfección lo que son sus relaciones diplomáticas, porque no Relaciones únicamente está en Cuba, sino que se encuentra en todas diferentes partes del globo terráqueo, tiene una gran presencia, por ejemplo, en África, y al mismo Estados Unidos también le ha visitado. Me parece que la parte del valor sociocultural de la religión siempre nos da una connotación como de esperanza. Que también puede ser de resignación. Bueno, pero además Fidel Castro, la primera visita de Juan Pablo, yo creo que quien realmente utilizó la imagen muy avesamente, como lo suele hacer Fidel, yo creo que fue el mismo Fidel. Yo creo que él buscó ese acercamiento con Juan Pablo para beneficio ¿Pero por qué? ¿Para qué? de él, pues para verse Posicionarse. más posicionado, más abierto, más relajado. Porque también a los Castro, no sé si igual lo coincida, pero a los Castro también al paso de los años no les ha gustado que Cuba esté vista tan así, tan radicalmente, ¿no? Y no se quieren ir al infierno, desde luego. Exactamente. Pero lo que yo pero el quisiera saber infierno- de Silvia, también desde su perspectiva de internacionalista, es qué mensaje quiere dar la Iglesia quizás con estas visitas a Cuba a los latinoamericanos. ¿Qué perspectiva le quiere dar a los latinoamericanos?
mediación y conciliación, porque la Iglesia Católica ha jugado un papel importante en todo este proceso de apertura para poder liberar a presos de conciencia. Entonces es como tomar un matiz político, porque a fin de cuentas es un actor internacional, nada más que siempre lo tenemos connotado en determinada área, y yo lo que veo es una relevancia política y tomar un papel de mediador y de conciliador. Que se necesitan reformas está claro. Claro. Que las lleva adelante el Partido Comunista, que importa lo que la lleven a cabo. Es que se hagan. Exacto. ¿Tú crees que esas reformas realmente podrán concretarse en una mejora de vida de los cubanos? ¿Qué pasa si esas reformas no se concretan? ¿Qué puede ocurrir? ¿Puede ocurrir que se venga abajo el sistema? Yo no creo que por las reformas mismas, por esas pírricas, o porque en realidad son reformas cuantitativas, no son cualitativas. Yo no creo que eso sea lo suficiente como para darle al traste a un sistema donde la parte ideológica ha sido la parte más fuerte. Hace ya unos años se está hablando de la posibilidad que tengan los cubanos de que si un día tú quieres viajar a España, llegas, sacas un boleto y te vas a España. Bueno, eso en Cuba no es así, no es con esa facilidad que uno pudiera, por supuesto, teniendo dinero, un poder adquisitivo, porque si a esa vamos, también sucede, creo que en todas partes. Si tienes el dinero, puedes viajar, si no, no. Está claro, ¿no? El problema es que allá también está el impedimento de que el sistema migratorio cubano a mí me resulta arcaico, igual fuera de contexto. Y eso me están hablando de que se va a cambiar y no se acaba de cambiar. Ahora, existe la otra parte también de esos arreglos que se hacen, no sé de qué manera, no sé cómo es, creo que el cubano, el ciudadano cubano, está catalogado como esos ciudadanos o esas ciudadanías que imponen ciertas prohibiciones, por ejemplo, que usted necesita un visado, si usted quiere, como mexicano, como chileno, si usted quiere ir incluso a un país vecino, necesita, si es cubano, necesita un visado. Un permiso. Entonces, un permiso. Pero para que ese país le dé ese permiso o ese visado a un ciudadano cubano, es muy trabajoso. O sea, no es así de fácil, no es de llegar a un consulado. Además, imagínense ustedes lo que provoca esto. Es lo mismo que pasa con todos los mexicanos que se pasan a los Estados Unidos por razones económicas de manera ilegal, porque el visado es muy estricto, es muy duro, es una política muy dura. Bueno, imagínense que eso pasa con los cubanos, pero con todos los países. O sea, es muy incómodo. Pero no deja de ser interesante, Samuel, de cómo el ingenio cubano alcanza digamos, un aplauso, si tú quieres. ¿Por qué? Porque independiente de si son de izquierda o si son de derechas, los cubanos que se fueron a Estados Unidos se han convertido en un verdadero imperio. Es decir... Me faltaba analizar esa parte. Y es muy importante. Y es muy importante. Esa creatividad aplicada a Cuba podría surtir efectos positivos en un caso de reforma. ¿Cómo podrían llegarse a un acuerdo de tal manera de que se integraran estas partes, o es demasiado peligroso? Bueno, es que lo que tenemos en Florida es un lobby, es un grupo cabildero, y mucho de los pocos cambios, de la poca modificación de política exterior que ha hecho Washington frente a la isla, tiene que ver precisamente con esos cubanos exiliados que son un grupo tan importante. Recordemos que el sistema electoral de los Estados Unidos pues, es diferente al nuestro. El colegio electoral está conformado por 538 votos. El estado de Florida representa 27, ocupa el cuarto lugar, está atrás de California, de Texas, Nueva York y luego sigue Florida. Y ahí es un tema político. Ahí definitivamente lo que se quiere es un cambio de régimen y por lo tanto mantener ese bloqueo. Eventualmente, no sé cuándo, ya pasaron 50 años, pues llevaría a ese escenario. Entonces, ese grupo es muy importante, es un grupo de interés. Silvia, es la individualidad, son los intereses individuales. Desgraciadamente no se piensa en una generalidad. O sea, yo no creo que exista ninguna moral. No hay, ahí hay un factor económico de fondo, no hay otra cosa. Sí, es un movimiento financiero. En primer lugar,
en primer lugar, probablemente, hablando ya de generaciones, esos son los hijos de los primeros inmigrados cubanos que cuando llega Fidel al poder, cuando la Revolución Cubana, el primer punto que salen corriendo es a la Florida. Se llevan la mayoría a un gran capital. Hablo de esto del año 59, años 60. O sea, gente que estaba relacionada o vinculada con el gobierno anterior, con la tiranía batistiana. Esta gente, indudablemente, hicieron un gran imperio, por así decir, en el estado de la Florida. Y eso se fue desarrollando. Ahí no solamente es el ingenio viene después con las oleadas de inmigrantes y eso. Pero ahí hay una médula de poder muy fuerte y además, que aún mantiene ese estatus de no levantar el bloqueo. Además, Waldo, ha habido presidentes estadounidenses que sinceramente han querido cambiar su posición frente a Cuba, pero el Grupo Florida no les ha permitido. Incluso ya tienen hasta puestos de elección y puestos muy importantes en la esfera gubernamental. Y si llegaran a concretarse estas reformas en Cuba, ¿quiénes van a ser sus principales aliados? ¿Los pueblos latinoamericanos, Estados Unidos? Hay una frase muy popular que dice, que ya se hizo popular, divide y vencerás. Le conviene a Estados Unidos tener a los pueblos latinoamericanos divididos. ¿Será Cuba una posibilidad de unidad? ¿Qué sucederá? Yo creo, Silvia, no sé si coincides, Waldo, yo creo que Cuba está haciendo estas reformas porque están viendo que tienen que entrar en la globalización, pues ya no se puede de otra. Es decir, para bien o para mal, y yo coincido con Waldo, esto tiene que cambiar, pero en tanto no cambie... Pero ¿quiénes serán sus aliados? ¿Los pueblos latinoamericanos o los Estados Unidos, o todos juntos? Pues yo creo que al que pueda hacer una relación comercial y con la isla, lo va a hacer, ¿no? Yo no creo que los Estados Unidos siempre nos miren a Latinoamérica del modo más honesto. Ese es mi punto de vista. No. Tenemos una historia demasiado larga. La historia cubana, o más bien este conflicto de Cuba con los Estados Unidos, si escarbamos un poquito, yo recuerdo que esto empieza en el año de 1898, cuando estaba a punto el Ejército Libertador cubano haciendo su independencia, su trabajo independentista en contra de España, cuando estaba a punto de ganar esta guerra de independencia, pues los Estados Unidos hábilmente meten un barco, el famoso Maine, lo meten en la bahía de La Habana, hacen estallar este barco. Lo curioso es que ninguno de la oficialidad estaba en el barco, habían puros negritos. Eso está en los documentos. Y entonces hacen estallar este barco y culpan al gobierno español de haber volado el Maine en la bahía de La Habana. Inmediatamente interviene el ejército norteamericano con sus grandes cañoneras, le dan en la madre, por así decirlo, al ideario martiano, que Martí decía que había que evitar rápidamente con la independencia de Cuba que los Estados Unidos se expandieran al resto de los pueblos de Latinoamérica, porque en realidad así fue lo que pasó. O sea, Cuba es la primera posesión norteamericana, por así decir, es la primera colonia de los Estados Unidos en América Latina, Cuba y Puerto Rico. Y ahí empieza esta larga historia de amores y odios entre Cuba y los Estados Unidos. El único problema que tuvieron los norteamericanos, quizás ese apasionamiento heredado de España, del cubano, es que este movimiento no terminó ahí. Entonces se supone que los Estados Unidos benévolamente le dan la independencia a Cuba exactamente en el año de 1901. Pero esta independencia tenía toda una larga lista, se le llamó la enmienda Platt. Y en esta lista estaba incluso la imposición de Estados Unidos a Cuba, incluso tanto de los gobiernos como incluso las bases estas militares, como todavía queda la base de Guantánamo, que es un disparate. Hay una cosa que es concreta. El actual presidente de Estados Unidos, Obama, ha dicho que hay que mantener esta política de bloqueo hacia Cuba. Los republicanos, ahora en medio de la campaña electoral norteamericana, están compitiendo quién hace un bloqueo todavía más fuerte en contra de Cuba. ¿Podrán los Estados Unidos seguir con esa política hacia Cuba?
En el mediano plazo, si vemos mediano plazo, que son las elecciones de noviembre, definitivo, por lo que acabamos de comentar, de este grupo cabildero, grupo de interés en el Colegio Electoral de Florida, van a continuar así. El mismo presidente Obama está un poquito atado de brazos para poder hacer cambios importantes en materia de política exterior. Ejemplo de ello, y en relación con Cuba, con Guantánamo, él prometió que al año de su gestión estaría cerrada, no la base naval, pero sí lo que es la cuestión carcelaria, y no lo pudo hacer porque la opinión pública no estuvo de acuerdo y porque el Congreso no se lo permitió al no habilitar los recursos. Pero no pasó nada. Y no pasó nada. Pero Obama no es quien mande a los Estados Unidos, eso está claro. Por eso digo que está atado de manos. Yo pienso que yo creo que hay dos ejes fundamentales en el gobierno estadounidense respecto a reformas de fondo y relaciones políticas exteriores, que son los senadores, que es un grupo de 6 senadores poderosos y de 10 diputados de tradición muy poderosos, y son los que vienen definiendo qué es lo que va a hacer el presidente. Yo creo que en tanto no hay un cambio en estos pequeños círculos rojos de decisiones, los presidentes estadounidenses también van a ser como presidentes poco. Pero ¿no? lo curioso también es que no solo en relación con Cuba, Estados Unidos tiene problemas en América Latina. A pesar de que evidentemente las cosas han cambiado después de la caída del muro de Berlín, no notamos una relación fluida entre los países de América Latina y los Estados Unidos. Claro que no existe esa relación fluida, y por otro lado podemos decir que tampoco los Estados Unidos parecieran estar interesados en una mejor relación con los latinoamericanos. El caso Venezuela es muy interesante, y eso me remite a un interesante planteamiento que había hecho el licenciado Samuel hace unos momentos. ¿Quiénes van a ser los aliados de Cuba? El principal socio comercial definitivamente es Venezuela. ¿Y cuál es el proyecto que tiene Venezuela? Es un proyecto de integración sin los Estados Unidos. Frente a lo que había planteado Bush y luego Clinton, área del libre comercio de las Américas, él planteó la alternativa bolivariana de las Américas a la que ya pertenece Cuba. Entonces ahí estamos viendo una alianza estratégica, y yo coincido con el periodista, con el señor Jaime, en el sentido de que no podemos hacer como un modelo homogéneo de izquierdas, porque no se puede hablar de socialismo, es más como una tercera vía. Estados Unidos no tiene amigos ni enemigos, tiene intereses. Exacto. Nada más. Yo quisiera, al terminar este programa, que cada uno de ustedes nos diera una breve opinión. ¿Cómo ves tú el futuro de Cuba en los próximos años? ¿Ves una Cuba que camina hacia la democracia, o una Cuba que seguirá caminando por la vía que se plantea ahora, una democracia socialista, con sus propias leyes, con sus propias reglas, independiente de los Estados Unidos pese a cualquier bloqueo? ¿Conseguirán mantenerse fuerte y servir a su país como ellos pretenden hacerlo? ¿O habrán cambios radicales? Considero que la apertura cada vez será mayor, y ello no solo involucra el tema de los recursos económicos, las inversiones y el comercio, sino que también puede facilitar un mayor flujo de información, y cuando existe más información puede haber nuevas ideologías, y entonces se empodera a la ciudadanía, y entonces cabría la posibilidad de que hubiera un cambio, pero no de arriba hacia abajo, porque hemos insistido en el tema de las reformas del gobierno para la gente. Es posible que se dé un movimiento de abajo hacia arriba en la medida en que la isla se vaya abriendo, pero no solamente a la inversión, sino a otras modalidades de pensamiento. Y bueno, no sé, pienso en la primavera árabe, que claro que es otro contexto, pero ahí fue una ciudadanía empoderada la que llevó al derrocamiento de dictadores, aún cuando hablamos de sistemas totalitarios. Jaime, ¿qué perspectiva ves tú para Cuba en los próximos años? Yo veo 3 escenarios que tiene que manejar Cuba. En uno coincido con Waldo. Si van a hacer reformas, tienen que hacerlas más de fondo. Yo creo que Cuba va a observar qué es lo que sucede con Obama, y más que con Obama, en este cambio de estructuras legislativas, que son las que definen las políticas públicas de Estados Unidos frente al exterior. Pero yo sí me caso con la idea, Silvia. Yo creo que también Cuba va a esperar a ver qué sucede en Irán y qué sucede con China y Corea del Norte. Es decir, en Irán, Ahmadinejad trae el presidente, un tema muy fuerte con Europa, y que impacta a Estados Unidos, y que está recibiendo apoyo tanto de Cuba como de Venezuela. Están recibiendo un apoyo ideológico y un apoyo real. Creo que este eje de Irán, esto hay que ver, digo, yo no podría adelantarlo, Silvia, pero hay que ver qué sucede para que Cuba defina o no estas reformas de fondo. Yo así lo veo. Waldo,
La Cuba que tú conociste cuando niño, dices que ya no existe. ¿Podrá Cuba mantenerse como país independiente? ¿Qué deberían hacer los cubanos para defender esa independencia? Ante todas las cosas, creo, ojalá, pudiera seguir un país independiente. Eso ante todas las cosas. Pero tener un criterio a futuro de lo que pueda pasar en Cuba, yo prefiero... Muy difícil. Eso es muy difícil. Yo prefiero no... Es más, prefiero bloquearla en mi memoria. Y cuando digo esto, es establecerme un autobloqueo, mirar hacia atrás, mirar esa época por la cual creo que valió la pena, yo fui feliz, hablando de los recuerdos, hablando de la individualidad de cada quien, y pues hay que esperarnos, porque la verdad las esperanzas universales están muy críticas. Y de tener a Cuba, por supuesto, insertada en todo este proceso, y además con esta especie de sarampión norteamericano que se le impuso, o sea, de esta especie de peste, de enfermedad que, o sea, ver el gobierno de Cuba es como la última carta de la baraja, y no sé por qué tanto lío, sí, tanto rollo. Yo pienso que cuando nosotros, como ciudadanos del mundo, como latinoamericanos, como mexicanos, nos damos nuestro viajecito y vamos a la isla o regresamos a México, el nivel del sentir de las cosas es diferente. Las cosas sentidas de una manera distinta son naturalmente diferentes y el futuro de Cuba, sin duda alguna, no será fácil. Pero cuando lo ha sido, la verdad es que el camino de los cubanos ha sido un camino duro, un camino complicado, que enfrenta hoy día una situación muy especial. Esperamos, naturalmente, lo mejor para Cuba y su gente. Y aprovechamos el momento para darle las gracias a todos aquellos que nos acompañan aquí en América Latina con este programa, en especial al Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Gracias, Samuel, por estar con nosotros y será hasta una próxima oportunidad. Gracias por su compañía.